de este día jueves. Mientras tanto, se retira un sistema frontal, aparecen los nubarrones políticos de las discusiones, con temas, si se quiere, nuevos o renovados. Vamos a hablar de política y vamos a hablar de política legislativa, del trabajo que se hace en el Congreso y el esfuerzo que hace el Ejecutivo por sacar adelante proyectos de ley. El hombre que hace de puente entre un poder y otro, el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, de cuerpo presente aquí en el estudio. Ministro, qué bueno tenerlo aquí, ¿cómo le va? Buenos días, Juan Manuel, ¿cómo está usted? Muy bien, pues contento de tenerlo aquí, ministro, que además, déjeme decirle esto, que yo siempre he tenido una particular admiración por el ministro que tiene que hacer de puente entre un poder y otro, porque vaya que es difícil esa pega. Sin lugar a dudas no es fácil, Sí. sobre todo en un Congreso como el actual que está tan atomizado, con mucho proyecto personal, que dificulta la construcción de mayoría. Pero bueno, hemos hecho el esfuerzo de promover el diálogo, dialogar con el objeto de construir acuerdos que nos permitan destrabar leyes que son muy importantes para el país. Déjame partir preguntándole por eso y ya después voy a ir a una discusión que el mismo presidente también ha planteado, la necesidad de hacer una reforma del sistema político, pero en una cuestión personal del esfuerzo que tiene que hacer ese ministro, ¿no? Que tiene que hacer de puente y conversar con muchos legisladores, y a veces queda esa ingrata sensación de que el gobierno no avanza legislativamente y tenemos, corríjame si me equivoco, solo en materia de seguridad 54 proyectos de ley aprobados. ¿Por qué cree que queda para algunos esa sensación de que no se avanza cuando yo no sé si otro gobierno podría decir que solo en una materia logró sacar 54 proyectos de ley? Yo creo que lo que ocurre es que, efectivamente tenemos un Congreso atomizado, eso dificulta la construcción de mayoría y además un gobierno que tiene apoyo minoritario en ambas cámaras. Uh-huh. No obstante, hemos logrado destrabar leyes importantes a través del diálogo, pero si bien tenemos récord no solo de leyes de seguridad aprobadas, sino que número de récord de leyes aprobadas en lo que va del mandato presidencial en comparación con todos los gobiernos desde que recuperamos la democracia, finalmente la cobertura mediática se concentra en los conflictos, en las declaraciones muchas veces disonantes que plantean algunos actores y no en el trabajo legislativo propiamente tal. Y se tiende a invisibilizar el esfuerzo que hay detrás, que es un esfuerzo que de buena fe se realiza por múltiples actores del oficialismo, también de la oposición, pero bueno, finalmente los focos se concentran en las disputas, en las querellas, declaraciones sacan declaraciones, eso genera una especie de distracción respecto del trabajo legislativo propiamente tal. Ahora, si efectivamente usted, como bien dice, este gobierno tiene el récord de haber sacado adelante mayor cantidad de proyectos de ley, ¿por qué al mismo tiempo uno podría entonces considerar que tenemos un problema con nuestro sistema político? Si es que efectivamente, teniendo minoría, el gobierno es capaz de conseguirlo. Bueno, en primer lugar, hay dos leyes muy importantes que no han sido aprobadas todavía y que dicen relación con necesidades muy imperiosas de parte de la sociedad chilena. El pacto fiscal para promover el crecimiento y generar mayores recursos para financiar el gasto social y la reforma de pensiones. Es evidente que Chile necesita una reforma de pensiones, la gente no llega a fin de mes, los pensionados no llegan a fin de mes, se necesita una reforma. Pero la atomización se traduce en que el esfuerzo que hay que hacer para efectos de construir estos acuerdos es extraordinariamente difícil. Y que muchas veces priman, en algunos parlamentarios, más que el mérito del proyecto propiamente tal, otro tipo de consideraciones. Y por eso nosotros creemos que es necesario, y el presidente lo ha dicho, avanzar hacia una reforma de un sistema político que tienda a generar desincentivos a la división y a la atomización, fuerzas políticas más representativas, pero que esto no puede significar bajo ninguna circunstancia que no se lleven adelante las reformas sociales que están pendientes. Al contrario, las reformas sociales que están pendientes y el que finalmente sean aprobadas le da mayor legitimidad a un eventual cambio del sistema político. ¿Cuánto de la discusión técnica y cuánto de la ideología cree usted que han entorpecido el avance del debate sobre la reforma del sistema de pensiones? Ya nos vamos a meter a pacto fiscal y el fast track legislativo en materia económica, porque ahí hay, entiendo, son 21 proyectos. Entiendo que son 19 que están en el Congreso y 2 más que todavía, Sí. no sé si todavía cayeron al Congreso, pero ¿cuánto de ideología y cuánto de una, si se quiere, disquisición más bien de características técnicas es lo que ha imposibilitado poder avanzar más en la reforma del sistema de pensiones? Bueno, existe un diagnóstico, yo diría, bastante antiguo respecto a la necesidad de reformar el sistema de pensiones chileno en lo que respecta al pilar contributivo. Cuando en el primer gobierno de la presidenta Bachelet se creó el pilar solidario, a través del cual hoy día se paga la PGU, se planteó la necesidad de hacerse cargo de ciertos cambios en el pilar contributivo, que es el que se financia con la cotización de las trabajadoras y los trabajadores para efectos de aumentar el monto de las pensiones. La presidenta Bachelet presentó un proyecto en su segundo mandato, el presidente Piñera también, esos proyectos no prosperaron, el presidente Boric ha presentado un nuevo proyecto. ¿Qué es lo que hemos planteado nosotros como eje central
y es lo que le da sentido a una reforma de pensiones. Los sistemas de seguridad social y particularmente los sistemas de pensiones se evalúan por el monto de las pensiones, la tasa de reemplazo. Mientras más alta sea la pensión, mejor. Y por eso hemos señalado que la cotización adicional que se ha puesto sobre la mesa, que sería ahora de cargo de los empleadores, tiene que administrarse con criterios que permitan aumentar el monto de las pensiones hoy y no en 3 o 4 décadas más. Si mantenemos los mismos criterios con los cuales funciona el actual sistema de AFP, el aumento de las pensiones sería palpable en muchas décadas más. 3 o 4 décadas más es cuando habrá densidad suficiente de ahorro adicional para efecto de que aumenten las pensiones. Y nosotros entendemos que el drama de las pensiones se vive hoy. Y por eso hemos señalado que esta reforma tiene que tener elementos de seguridad social, porque es finalmente lo que le da sentido al cambio. Ahí es donde está la disputa y la disquisición, pero usted diría que esa interpretación, que el gobierno tiene la suya, la oposición, o una parte de la oposición tiene la propia, es más bien de una raigambre ideológica o de una raigambre técnica. Yo diría que es raigambre técnica y práctica, porque finalmente... Digo, la posición en la que está cada quien, la que tiene el gobierno y la que tiene la oposición, porque usted tiene la suya y entiendo que la defienda la que tiene el gobierno, por cierto, tanto como uno puede entender la que tenga la oposición. No tomo partido por ninguna de las dos, solamente trato de entender que después de tanto tiempo, ¿cómo es posible que teniendo disquisiciones solamente de características técnicas, lo técnico uno lo puede arreglar, pero cuando las diferencias son ideológicas, convencer al contrario cuesta mucho más? Lo que quiero señalar con esto es que la propuesta del gobierno es una propuesta que tiene sustento técnico y que además se hace cargo de la necesidad práctica. Y por eso hemos insistido en que tiene que haber un elemento de seguridad social que permita aumentar las pensiones hoy y no tener que esperar más tiempo. Respecto a la postura de otros actores, bueno, cada uno se hará cargo de su propia postura y tendrá que defenderla en su mérito. El argumento de... Pero una cosa que me parece importante es que el gobierno ha actuado con flexibilidad. Nosotros en su momento planteamos que la totalidad de esta nueva cotización se administrara con criterios de seguridad social. Y después el gobierno ha puesto sobre la mesa distintas alternativas. Pero insisto, lo que le da sentido a una reforma de pensiones es que las pensiones aumenten ahora. Y por tanto que los actuales pensionados se vean beneficiados por la reforma y los que están pronto a pensionarse también. Las otras propuestas que se han puesto sobre la mesa se traducen en que el aumento del monto de las pensiones va a tardar mucho tiempo. Y la verdad es que los pensionados no pueden seguir esperando. Y esta digamos, disputa entre qué hacer con el 6% de cotización adicional, y que algunos decían, oye, pues ya había un acuerdo en el gobierno anterior de dividirla, y dice, ¿por qué no, al menos no intentar respetar ese acuerdo? El argumento que esgrime la derecha es, perdón, pero si ya hay un incremento de la pensión garantizada universal, la pregunta es, ¿con qué lo financiamos? Y por lo tanto aparece aquí aparejada la otra discusión, que es la de una reforma tributaria, o que en estos momentos se llama pacto fiscal, porque aumento de impuestos todavía no está sobre la mesa en la discusión en estos momentos en términos legislativos. ¿Esa si usted considera que es solamente técnica o también la mira con una si se quiere, con un tufillo político de querer oponerse a un pacto fiscal? Nosotros hemos sido enfáticos que una reforma de pensiones tiene que estar concentrado en lo que necesitan las personas. Si otros están pendientes de otro tipo de intereses, bueno, tendrán que explicar su postura, pero nosotros creemos que aquí lo que justifica la reforma es cómo, insisto, mejoramos el monto de las pensiones y, por tanto, cómo esta reforma se concentra en las personas. Esto tiene dos elementos. Por un lado, el fortalecimiento de la PGU, que es el pilar solidario propiamente tal, y que requiere, obviamente, en este caso, de recursos fiscales permanentes. Si nosotros vamos a aumentar gastos permanentes, eso tiene que estar asociado a ingresos permanentes para actuar con responsabilidad fiscal. Y por eso hemos planteado la necesidad del pacto fiscal en su componente de aumento de la recaudación. No olvidemos que el pacto fiscal tiene varios elementos, pero los dos principales son aumento de recaudación y promoción o incentivo a la inversión, al crecimiento y al empleo. Y también tiene otros elementos vinculados a que los recursos fiscales se gasten de buena forma. Y por tanto también están asociados a las medidas de probidad y transparencia. Entonces, primero tenemos que aumentar la recaudación con el objeto de poder contar con recursos necesarios para financiar el aumento de la PGU. Y respecto del pilar contributivo, lo que hemos planteado es que tiene que tener elementos de solidaridad para hacerse cargo de las personas que cotizaron toda su vida, que hicieron un esfuerzo cotizando, pero que tienen pensiones bajas y generando un incentivo al ahorro. Y por eso hemos planteado que el pilar contributivo también requiere de ciertos elementos de solidaridad para efectos de que en Chile tengamos un verdadero sistema de seguridad social, porque no es lo mismo el ahorro obligatorio que el sistema de seguridad social. Hay componentes adicionales de un sistema de seguridad social, como se aplican en el mundo, que tienen que ser considerados para efectos de garantizar que la gente cuando jubila tenga una pensión que le garantice la dignidad que merece. O sea, bueno, las personas son siempre dignas, pero me refiero que las pensiones sean dignas.
¿Cuál ve usted, ministro, usted que tiene que ir a conversar y negociar con los parlamentarios, cuál de los dos ve más difícil de sacar adelante? ¿Cuál de los dos proyectos? Yo sé que, no es binario, yo no le pido que me pueda decir los dos, ninguno, sabe que en algunos aspectos, en el pacto fiscal por aquí vamos bien avanzados, pero ¿cuál diría usted que en el tironeo cuesta un poco más? Yo creo que es imprescindible la reforma de pensiones, pero obviamente hay una dificultad. Pero veo disposición de la Comisión de Trabajo, incluso de los senadores de oposición, que se han puesto de acuerdo con la ministra Jara y con el ministro Marcel, con un itinerario y una agenda de temas a resolver. Y hay temas que ya están en alguna medida resueltos, hay principio de acuerdo. Estamos todos contestes de que se requiere introducir mayor competencia al sistema. Estamos todos contestes de la necesidad, por ejemplo, de generar mecanismos para la cotización de los independientes. Solo por citar algunos ejemplos. Y respecto del pacto fiscal, el pacto fiscal comprende un número significativo de iniciativas en las áreas que ya señalé: aumento de la recaudación, promoción, incentivo al crecimiento, a la inversión, al crecimiento y al empleo, también la buena administración o el buen uso de los recursos fiscales, y gran parte de estas iniciativas tienen acuerdo. O sea, por ejemplo, todo lo que es el proyecto de permisos sectoriales, que permite reducir los tiempos de espera para llevar adelante una inversión. Uh-huh. Existe, yo diría, consenso de todos los sectores en necesidad de avanzar en esa iniciativa. No estamos hablando de rebajar el estándar regulatorio, ni rebajar las exigencias legales. Se está hablando de algo distinto, que es que los tiempos que demora el otorgamiento de los permisos por parte de las distintas autoridades que participan en este proceso sean mucho más acotados, de manera tal que las inversiones se puedan llevar adelante con mayor celeridad. El fast track legislativo en materia económica, que apareció y con mucha fuerza y arremete con mucha fuerza, especialmente en las últimas semanas en materia comunicacional, pero también en materia de discusión política, hacía pensar inicialmente que en varios de estos proyectos, 21 en total, podíamos tener un fácil despacho, ¿no? Pero aparecieron, y corríjame en lo que le voy a decir, si estoy equivocado o no, que hay algunos como el de cumplimiento tributario, por ejemplo, o el de los permisos sectoriales y la reforma del sistema de evaluación ambiental, que son bien importantes, en los que parece que hay hartas piedras de tope. Entiendo que el de cumplimiento tributario es uno de los más complejos. El de cumplimiento tributario ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, por tanto ya tiene un trámite... sí, ya tiene avanzado. Un trámite menos. Y efectivamente está en este proceso de diálogo. Pero a ver, pero a mí me interesa destacar el principio que está detrás de este proyecto. Este proyecto consiste en algo bien simple: que la legislación tributaria vigente se cumpla por todos, es decir, ley pareja no es dura, que todos cumplan con la legislación tributaria. Ese es el sentido del proyecto. ¿Alguien se puede oponer a que se cumpla la ley? ¿Alguien se puede oponer a erradicar toda forma de discriminación respecto de algunos que cumplen la ley y otros que utilizan mecanismos para no cumplirla? No estamos hablando del impuesto que modifica los tributos, que es otro, que es otro proyecto de ley. Estamos hablando simplemente de que se cumple la ley y que se cumpla por todos por igual. Y a nosotros nos parece que esto es una norma básica. De hecho, en el gobierno anterior, el ex ministro de Hacienda, el ministro Briones, fue muy explícito respecto de la necesidad de avanzar en este tipo de iniciativas. Podrá haber debate respecto a ciertos aspectos técnicos del proyecto, pero a mí me parece que es necesario consagrar que este es un principio básico. En Chile la ley tiene que ser pareja para todos debemos cumplir la ley, y si hay normas tributarias vigentes, no pueden existir personas o sectores que simplemente no la cumplan. Hay sectores de la oposición, ministro, que plantearon que primero terminemos con el fast track en materia de seguridad para después meternos a este otro fast track. Yo sé que en estricto rigor, en la práctica no ha sido así, porque hay proyectos del fast track económico que ya se estaban tramitando en el Congreso, pero el presidente de la UDI en algún momento lo planteó de esa manera, ¿no? O sea, terminemos con uno y después nos metemos al otro. O sea, no hay fast track económico en la práctica si no terminamos de discutir el fast track en la agenda de seguridad. Primero, ¿qué cosas nos quedan pendientes en materia de la agenda de seguridad? Y segundo, ¿qué le pasa a usted políticamente cuando le ponen esa condicionante? Creo que es una falsa contradicción, y voy a explicar por qué. En el Senado y en la Cámara existen más de 20 comisiones legislativas. Y las comisiones que se abocan a discutir proyectos de una determinada materia no coinciden con los que tramitan y resuelven el contenido de proyectos de otra materia antes de que pasen a la sala. Finalmente siempre se vota en la sala, pero el trabajo legislativo propiamente tal se realiza en las comisiones. Entonces, la agenda de seguridad está concentrada en las comisiones de seguridad, constitución, defensa y gobierno. La agenda económica está concentrada principalmente en economía y hacienda. Algunos proyectos de seguridad tienen implicancia presupuestaria y tienen que pasar por la Comisión de Hacienda. Sería la única coincidencia.
pero en todo lo demás se puede tramitar en paralelo esta iniciativa. Salvo que digamos que solo tenemos que preocupar de la seguridad y nos tenemos que despreocupar del crecimiento. Al contrario, tenemos que trabajar porque Chile tenga crecimiento económico y por otro lado tenemos que elevar los estándares de seguridad y esto hay que hacerlo en paralelo. Por tanto, esta contradicción que se plantea de partir por una cosa para después resolver la otra, me parece que es no tiene sentido ni justificación, toda vez que son comisiones que trabajan en paralelo. ¿Qué mensaje cree que entonces le intentaron transmitir al gobierno cuando plantean estos, en el entendido de que todos sabemos que son comisiones distintas y que por lo tanto se pueden hacer las dos pegas, se puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo? ¿Qué mensaje cree que le trataron de transmitir al gobierno? No soy intérprete ni exégeta de quienes hicieron ese planteamiento. Sí, no, puedo pero señalar tiene un olfato político ustedes. Hay sectores de la oposición que tienen voluntad constructiva y que esto lo tienen claro. Y por tanto han arribado al acuerdo para tramitar este fast track de crecimiento económico y de pacto fiscal con celeridad. De hecho, se denomina fast track para el crecimiento económico, el desarrollo social y la responsabilidad fiscal. Y por tanto, espero que primen finalmente esos actores de la oposición, porque son los que permiten generar acuerdos para destrabar leyes que son buenas para el país. ¿En qué parte cree usted, ministro, conversamos con el ministro Álvaro Elizalde, se enredó un anuncio que todavía no se hace de la cuenta pública del presidente Gabriel Boric el próximo sábado 1 de junio para que se terminara debatiendo sobre una condonación al CAE, concepto que además ningún ministro ha querido utilizar, como lo vimos tan nítidamente ayer, ¿no? Con Carolina Toa primero, Camila Vallejo luego y el ministro Mario Marcel. Y que se instalara el concepto de condonación del CAE cuando el gobierno no ha anunciado una condonación del CAE. Y desconocemos si lo va a anunciar o no. Tendría yo demasiada suerte si usted me quisiera anticipar el discurso, pero bueno, entiendo que eso no va a pasar. Pero, ¿qué parte cree usted que se enredó, que se terminó discutiendo políticamente desde el mundo parlamentario del oficialismo, una condenación al CAE? A mí me llama la atención cuánto se ha opinado sobre este tema. Incluso se ha pretendido dar un sentido como de novedad respecto de un compromiso que el gobierno adquirió durante la tramitación del presupuesto del año pasado. Y que se lo voy a leer para que no haya dobles interpretaciones. Dice textualmente: el Ejecutivo se compromete a ingresar antes de la tramitación del proyecto de ley de presupuesto 2025, septiembre de este año, un proyecto de ley para la creación de un nuevo mecanismo de financiamiento y modernización para la educación superior. La propuesta incorporará medidas administrativas y legislativas para la reorganización de los instrumentos actualmente existentes. Ese es el compromiso. Existe desde noviembre del año pasado. Es explícito. Y hace un par de semanas se reiteró el compromiso. Y se generó un revuelo, quizás porque venía el mensaje el 1 de junio, o quizás porque obviamente es un tema que genera interés mediático, donde hubo todo tipo de declaraciones. Incluso yo he visto algunas personas que señalan que son expertos en la materia, que han recorrido varios medios de comunicación criticando la propuesta del gobierno que ni siquiera conocen. Yo digo, si vamos a ser responsables, esperemos conocer la propuesta. ¿Cuándo se va a presentar? Antes de la tramitación de la ley de presupuesto. Y ahí se dará a conocer el contenido específico. Lo que hemos dicho es que esta es una propuesta de carácter progresivo y justo, o justa. Y por tanto, hay que esperar la presentación de la propuesta y ahí habrá debate democrático. Los que lo consideren buena la valorarán, los que tengan dudas o críticas. Pero una vez que la veamos, críticas. Tengo aquí una duda. Entonces, seamos pacientes porque el compromiso es explícito y se señaló además el plazo dentro del cual se iba a presentar esta propuesta. Aquí es donde tengo la duda. La propuesta progresiva y justa que dice usted, ¿es la propuesta del nuevo mecanismo de financiamiento de la educación superior o de qué hacer con los que tienen la deuda? Porque eso es lo que... Pues digo, la propuesta de un nuevo mecanismo puede ser progresiva y justa, pero que yo... Y además siempre lo entendí así cuando el ministro Cataldo habló de esta propuesta. De hecho, lo conversamos con Colin Stipicic, que está de vacaciones. Sabíamos que el gobierno iba a hacer este anuncio, si lo recordábamos desde el año pasado, de tener una nueva fórmula de financiamiento para la educación superior. Entonces no entendimos en qué momento apareció el concepto de condonación. Entonces la duda es si va a ser progresivo y justo para los que de aquí en adelante con esa nueva propuesta van a acceder a una forma de financiamiento o para los que ya la financiaron. Lo que pasa es que yo no quiero adelantar el contenido toda vez que los equipos técnicos todavía están trabajando. Pero sí puedo señalar que una propuesta que es responsable y que incorpora los distintos desafíos que existen a este respecto. Para los que vengan y para los que... Incorporar los distintos desafíos, entendiendo también que existen restricciones presupuestarias, una serie de otros aspectos que tienen que ver con cómo se debe llevar adelante. Ya. Insisto, esperemos hasta septiembre.
Juan Manuel, porque ¿para qué vamos a No, estar...? aquí hasta septiembre, no, hasta el 1 de junio. Si el presidente no va a hacer mención a ello el 1 de junio. Lo que el presidente diga o no diga es algo que le corresponde a él. Y yo como ministro secretario general de la presidencia, si bien nuestro ministerio participa, obviamente a través de su equipo, en la elaboración, sobre todo el informe complementario del mensaje del presidente, no corresponde que yo adelante nada al respecto, porque además son decisiones que le corresponden al presidente. Pero en lo que respecta al proyecto específico, con su contenido específico, se va a presentar, como lo señalamos, en septiembre, antes de la tramitación de la ley de presupuesto. Y claro, como venía el 1 de junio, se generó esta expectativa. Ahora, me imagino que inevitablemente, ¿no? Y asumo que no podría ser de otra manera, el presidente antes de ese mensaje coordina con el ministro, que es el que además tiene que hacer de vínculo con el Congreso, en una cuenta pública en la que uno rinde cuenta de lo que se ha hecho, y por lo tanto allí hay, me imagino, un trabajo bien importante de su propio ministerio, pero también de lo que se pretende hacer en el siguiente año, ¿no? O sea, lo que el presidente diga el próximo 1 de junio no solo tenga que ver con el pasado, sino que con el futuro también. Sí, pero cuestión distinta es que el sistema o mecanismo específico, No, se comenten en sus elementos fundamentales, sus principios rectores y la forma en la cual se implementa técnicamente es algo que se va a conocer cuando se presenta el proyecto respectivo. Está una cuenta pública que cree usted marca un punto de inflexión para el presidente desde la perspectiva de que puede ser el último año y que puede sacar adelante los proyectos de ley que requiere, en los que hay un compromiso, considerando que el último año de gobierno siempre es el más complejo, ¿no? La cuenta pública del 2025 ya va a estar muy marcada, digamos, por las elecciones presidenciales. Sin lugar a dudas que es una cuenta relevante, porque se puede hacer una mirada retrospectiva respecto a lo que se ha hecho y la proyección de lo que falta por hacer. De todas maneras, es bien importante contextualizar. El gobierno ha debido enfrentar desafíos enormes en materia de seguridad, en materia migratoria, que no son problemas que se generaron bajo la actual administración, que más bien vienen heredadas desde mucho tiempo antes, donde el Estado no tuvo políticas activas para responder a los desafíos que eso implicaba de manera adecuada. Y lo que hemos hecho durante todo este tiempo es un esfuerzo por actualizar no solo nuestra normativa a través de las leyes que hemos aprobado y las que vamos a aprobar, esperamos que así sea, sino que también a través del despliegue de las capacidades operativas de las instituciones, por ejemplo, que en materia de seguridad están a cargo de la persecución penal. De hecho, en el mandato anterior no aumentó el presupuesto de seguridad. En el mandato actual, las dos leyes de presupuesto que han sido aprobadas bajo el gobierno del presidente Boric, el aumento en el presupuesto de seguridad ha sido mayor que el aumento del presupuesto general de la Nación, lo que da cuenta del énfasis que se le ha puesto al respecto. Ahora, sin duda que es un desafío respecto al cual se han hecho muchas cosas, pero tenemos que hacer muchas más. Y por tanto, no se trata de sacar cuentas alegres en absoluto, pero sí de redoblar los esfuerzos con el objeto de mejorar los estándares de seguridad que tiene nuestro país. Adicionalmente, se recibió el país con tendencia inflacionaria al alza. Si bien esta es una tarea importante del Banco Central, también el Ejecutivo tiene un rol para contribuir. Y lo segundo es que se han restablecido las condiciones para el crecimiento económico. Y solo quiero recordar que el año pasado, cuando el ministro Marcel hizo las proyecciones de crecimiento para este año, fue muy criticado por la oposición. Y bueno, las cifras le han terminado dando razón. En ese sentido, si uno analiza todas las declaraciones que ha hecho el ministro Marcel respecto a sus proyecciones económicas, han sido certeras, han sido acertadas. Y por tanto, ya este año vemos una proyección de crecimiento, precisamente por el esfuerzo que se ha hecho por estabilizar el país, por restablecer condiciones para el crecimiento y sobre esa base también impulsar cambios, transformaciones, reformas que son muy relevantes para construir un Chile más justo. Déjeme preguntarle, se nos va el tiempo, pero algunas preguntas cortitas bien precisas. Ayer la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Danúich, decía que algunos con el tema de la condonación del CAE estaban tratando de pautear al presidente. ¿Usted se queda con esa sensación de que algunos parlamentarios de repente tratan de pautear al presidente, de presionarlo, además en una época electoral? A mí me llama la atención el debate que ha generado entre los parlamentarios de oposición y también, como usted dice, del oficialismo este tema. Entonces, insisto en lo que he señalado. Existe un compromiso que es público desde noviembre del año pasado, ese compromiso se va a cumplir y bueno, cuando se presente la iniciativa concreta será el momento de opinar. ¿Es esta una oposición que le niega la sal y el agua al gobierno, como han dicho algunos desde el oficialismo, o siente que es una oposición un poco más chúcara, o que en estricto rigor el problema está en la atomización del Congreso? Creo que el factor de atomización contribuye a este clima enrarecido, por decirlo de alguna manera, o crispado. Ahora en la oposición también hay matices y hay diferencias. Hay una Cámara que yo diría que es más belicosa, otra Cámara donde existe mayor voluntad de acuerdo, eso sí históricamente así. En fin, o sea, no creo que sea posible
poner a toda la oposición el mismo saco, pero sí creo que hay algunos que han no solo tenido declaraciones destempladas, sino que una actitud muy confrontacional, que no es lo que el país necesita. Y por el contrario, nosotros vamos a redoblar los esfuerzos de diálogo para construir acuerdos. Finalmente, Chile es diverso, existen distintas miradas, distintos puntos de vista. Tenemos que ponernos de acuerdo para resolver los problemas que afectan a los ciudadanos, y eso implica redoblar los esfuerzos de diálogo. Por tanto, yo espero que siempre primen los sectores de la oposición que anteponen el interés superior del país por sobre cualquier otra consideración. El presidente Boric, y fue bien preciso además en plantearlo así, porque él hizo la precisión de que durante su gobierno iba a promover cambios al sistema político. Él dijo promover, esa fue la palabra que utilizó. Pero la pregunta es si esto implica que el gobierno va a encabezar con proyectos de ley esa reforma del sistema político, o más bien se la va a encargar al Congreso. Y la duda que para muchos podría surgir a partir de allí, si no es un poco peligroso que sean los propios incumbentes los que se redefinan las reglas del juego. El presidente Boric ha señalado en primer lugar que esto es una reforma importante, una reforma necesaria, pero no puede significar postergar las reformas sociales. Eso es bien importante señalarlo. Ha sido explícito, fue explícito en su intervención en la nave sobre esta materia. Y lo aclaró para que después no dijeran que estaba condicionando una cosa con la otra. Sí. Dicho lo anterior, obviamente nosotros creemos que a los propios partidos políticos les corresponde un rol importante para generar un acuerdo, porque no olvidemos que parte importante de estas normas son de rango constitucional y por tanto su aprobación es de quórum supramayoritario. Las reformas constitucionales en Chile se aprueban con 4/7 de los integrantes de ambas cámaras. Estamos hablando de 29 senadores y 89 diputados. Y por tanto hay que sumar voluntades para que un cambio de esta naturaleza sea posible. Y en ese contexto creemos que a los propios partidos también le corresponde un rol muy relevante. Perfecto. Ministro, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Eso no obsta que nosotros siempre podemos ser facilitadores del diálogo, podemos generar puentes de entendimiento, pero le corresponde un rol importante a los propios partidos. Ya nos vamos, pero ¿dónde lo pasa mejor? ¿Como ministro o como parlamentario? Yo sé, ¿dónde lo pasa mejor? No, lo digo que Pega le gusta más. ¿Dónde lo pasa mejor? Yo creo que la intensidad del trabajo de ministro, yo he sido 2 veces ministro con la presidenta Bachelet, y ahora es muy superior a cualquier otra responsabilidad política. Porque es un trabajo que tiene jornadas extensas, prácticamente todos los días de la semana, uno no puede estar nunca desconectado. Pero es entretenido. Esto es estar siempre concentrado en el esfuerzo que hay que hacer en este caso para sacar adelante las leyes. Es entretenido, pero tiene costos también en la vida familiar, y en otro tipo de aspectos. Como lamentablemente casi toda la vida. Ya pues, ministro, muchas gracias. Gracias a usted. ¿Puedo decir una última cosa? Sí, por supuesto. Sí, un mensaje de utilidad pública. Lo que pasa es que con la lluvia estamos con código azul. Sí, estamos. Y esto es bien importante, y es que significa que las condiciones climatológicas pueden implicar peligro para la vida de las personas en situación de calle. Entonces, quisiera hacer referencia a que este código ya fue activado por parte del MIDESO, del Ministerio de Desarrollo Social, de las regiones de Valparaíso a la región del Biobío, y hay un fonocalle que es 800-104-777, marcando la opción 0, en caso de que una persona necesite, dar aviso de su propia situación o de otra persona en situación de calle que necesita ser trasladada a un albergue. 800-104-777, opción 0. Sí, tal cual. Así que es un aviso de utilidad pública porque estamos viviendo un frente de mal tiempo muy complejo. Ministro Elizalde, muchas gracias por venir. Gracias Infinita. Que esté muy bien. Esta y otras conversaciones con los protagonistas de la noticia las encuentras en infinita.cl.